¿Empezamos? ¿Eh? Investigar la propia práctica y publicar innovación educativa a las personas que están presentes y a las personas que hoy nos acompañan online. La Sociedad Chilena de Educación Científica, en su misión por contribuir a mejorar la calidad de la educación científica en Chile, en todos los niveles y contextos, es que la actividad que hoy nos convoca está orientada principalmente a entregar orientaciones al profesorado en la formación y en servicio para investigar sobre su propia práctica y publicar su innovación educativa con la comunidad científica. Hoy tenemos el honor de poder compartir con un destacado invitado internacional, gracias a la colaboración y financiamiento de una de nuestras socias y expresidenta de la sociedad, la doctora Macarena Soto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Fondesi número 11220317. También queremos agradecer a la institución que hoy nos aloja y específicamente al programa de Magíster en Educación Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, a través de su director, el doctor Carlos Fanega Ortega. Hoy tenemos el placer de escuchar y compartir con el doctor María Oliva. Él es catedrático en el área didáctica de la ciencia experimental en la Universidad de Cádiz, donde imparte asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias experimentales. Su trayectoria docente abarca desde la enseñanza de la física y química en secundaria hasta la formación inicial y permanente del profesorado, combinada con estos roles con una sólida actividad investigadora en el ámbito de la educación científica. Desde sus primeros trabajos sobre los problemas de aprendizaje de mecánica clásica, su línea de investigación ha evolucionado hacia áreas como el uso de analogías, la modelización científica y la enseñanza en contextos no formales. Destaca su contribución al estudio de las analogías como herramienta para la modelización en ciencias, integrándolas como procesos claves para desarrollar capacidades y valores epistémicos. También ha desarrollado ampliamente la línea de ciencia, tecnología y sociedad y actualmente trabaja en investigación basada en el diseño. Además de su labor docente e investigador, es director de la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, coeditor del boletín de la AIA STS y director de la editorial UCA. Su trabajo refleja un compromiso continuo con la innovación educativa y la formación científica. Damos la cordial bienvenida al doctor María Oliva. Muchas gracias por la generosa presentación y gracias también a la USAC y a la Sociedad de Educación Científica de Chile y también, como ya dije el otro día, a la Universidad Católica de Chile que me ha permitido esta estancia, ¿no? Que es mi primera vez en Chile. Bueno, yo, aunque ahora estoy en la universidad, como profesor de universidad, yo he sido muchos años profesor de secundaria. Y desde el principio, pues consideraba como un reto y como un aliciente el poder compatibilizar mi labor docente como alumno de secundaria con la tarea también de investigación, ¿eh? Y de tal manera que, bueno, que luego mi camino por la universidad ha sido quizás una consecuencia final que no me esperaba, porque mi trayectoria estaba vinculada a la educación secundaria, y bueno, me permite ahora dedicarme más de lleno al tema de la investigación, con menos horas de clase con alumnos, y lo cual, pero vaya por delante la idea que yo he compatibilizado mi función docente con la tarea de investigación, ¿no? Y que es un poco de lo que venimos a hablar hoy, de la compatibilidad, en cierto modo, y los alicientes que ofrece la investigación, enseñanza de la ciencia, a la labor también docente, como algo complementario y enriquecedor, ¿no? Yo tenía distribuido un poco la idea de, claro, porque si estamos hablando de innovación, investigación, evidentemente eso tiene que llegar a desencadenar en publicaciones, ¿no? Con lo cual, yo lo he centrado la intervención en 5 grandes aspectos. El para qué investigar y publicar, ¿no? En torno al aula. Y cuando hablamos del aula, hablamos del aula de primaria, el aula de secundaria o también el aula de universidad, ¿eh? Que también hay un largo camino por hacer en la didáctica de la ciencia a nivel universitario. Entonces, bueno, pues yo lo he organizado en torno a estos 5 aspectos: el para qué, investigar y publicar, sobre qué, investigar, publicar, cómo escribir un artículo, un paper, ¿no? Resultado de la investigación, cómo publicar, cuáles son los mecanismos y dónde publicar. Yo creo que son 5 aspectos
que de alguna manera marcan eso que me pedían de orientaciones y tips para la idea de investigar y publicar en torno a nuestra labor del aula, ¿no? Bien. A mí me gustaría, yo siempre en mis charlas intento que sean interactivas. No sé, dependerá de ustedes que sean más o menos directivas, ¿no? Y expositivas, pero cada una de estas preguntas la podríamos formular aquí para que me comentarais qué pensáis sobre esta, una por una, evidentemente, empezando por qué investigar y publicar, qué nos aporta como docentes. No sé la experiencia y las ganas que tenéis los que estáis aquí asistiendo o están online en cuanto a la idea de investigar y publicar sobre estas experiencias de aula, sobre investigaciones de aula. No sé qué experiencia tenéis los que estáis aquí en la sala. ¿Habéis publicado, habéis investigado en el ámbito de la educación? ¿Sí? ¿Has publicado algún trabajo? Bueno, ujú, ujú. Muy bien. No sé si han escuchado los asistentes, los que están online. ¿Sí? ¿Han escuchado? No. Bueno. Sí. Vale, es verdad. Hay que pasar el micrófono la próxima vez. Bueno, vamos aprendiendo. Sí, pero vamos aprendiendo entre todos. Vale. Bueno, me gusta que las intervenciones sean interactivas, que no sea un monólogo, sobre todo cuando vamos a estar aquí más de una hora, sentados. Y creo que también que es bueno ese diálogo interactivo a la hora de plantear un tema de esto, que mi idea es que también planteáis preguntas. En- Sí, 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 sí. Ahora sí, probando ahí en Zoom. Bueno, yo soy Marcela Rivera, vengo de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Creo que mañana va a andar por ahí, Sí, parece. sí. Así que harto panorama por ver. Bueno, en relación a la pregunta por qué investigar y publicar, yo estoy en mi último año de pedagogía en biología y ciencias también de la Universidad de Playa Ancha y estoy trabajando también con un equipo de investigación junto a profesores y también chiquillos, el por qué investigar o desde dónde nace esta idea de innovar en el aula. Y nos pasa y hemos visto que también desde nuestro rol como docentes, cuando investigamos o vemos cosas en el aula, a veces hablamos de innovación, pero la innovación o lo que trabajamos de innovación es lo que tenemos como experiencia. Tal vez nuestros profesores que algo para innovar era publicar un data, digo, proyectar algo, eso era innovación en tal vez tiempo más atrás. Y hoy día tal vez los estudiantes que están en el aula nos exigen más también como profesores, como docentes, porque también la sociedad va cambiando, es muy dinámica y hoy día creo que en torno al nivel social están bombardeados de información, entonces desde ahí estamos buscando más o menos qué entendemos hoy día por innovar y también cuál es el rol del docente también en su rol de innovar. Entonces, desde ahí un poco el ejercicio que estamos tratando de hacer. Muy bien. Muchas Pues, gracias. muy interesante la intervención. Disculpad, se me ha caído. Me parece muy interesante. Sí, yo creo que durante mucho tiempo, lo digo siempre, la investigación ha estado quizás en educación un poco bastante alejada del aula y eso ha originado a veces desafectos por parte de los que practican en el aula, sobre todo en primaria y secundaria, porque quizás en la universidad se ve el tema de la investigación como algo por lo que te pagan, ¿no? En primaria y secundaria no está uno muy convencido de que sea por eso, por lo que te pagan, ¿no? Sino por tener 30, 40 horas de clase que me consta que tenéis en muchos casos aquí. Entonces, me parece muy importante que cerrar la brecha entre la innovación y la investigación. ¿Cómo cerrar la brecha? Que la innovación sea una innovación fundamentada, que no sea intuitiva únicamente, sino que sea coherente con lo que dicen los fundamentos de la didáctica de la ciencia en este caso,
que dicho sea de paso, ha sido construida no solamente desde la universidad, sino de las propias bases. No olvidemos que la didáctica de la ciencia se inicia en los años 80 y 90 en los países latinoamericanos, sobre todo con base, por lo menos en España así fue, de los movimientos de renovación pedagógica en los centros, en los institutos. Ahí empezaron a haber una necesidad de innovar, de no hacer una innovación intuitiva y aleatoria, sino dirigida hacia los fundamentos. Y eso es un paso importante. Pero por otra parte, creo que la investigación también tiene que tomar tierra. La investigación también tiene que tomar tierra y abordar temas de investigación que sean temas que están relacionados con los problemas del aula. Y una innovación, por ejemplo, en el aula, si nosotros la evaluamos y la evaluamos de una forma sistemática y la innovación está fundamentada, estamos ya en la investigación. Luego, a mí me gusta cerrar la brecha entre innovación e investigación y no verlo como dos mundos diferentes, sino como dos mundos que tienen que estar estrechamente relacionados. Y hoy día hay marcos de investigación que precisamente persiguen eso, como fue en su tiempo la investigación-acción o hoy lo que se llama la investigación basada en el diseño, ¿no? Bueno, yo diría, yo tenía aquí algunas ideas, yo no soy de filigrana en las presentaciones, yo me gusta presentar el texto y no me gusta eso de ir sacando un poco. Yo he traído algunas ideas que creo que son importantes a la hora de considerar qué nos aporta o qué aporta la investigación y la publicación en el ámbito de la didáctica de la ciencia, ¿no? Por una parte, pues creo que contribuye, ¿no?, a mejorar el conocimiento de la comunidad científica, la comunidad, perdón, científica en educación, a través de lo que es los fenómenos de difusión y transferencia. Si acercamos la investigación educativa al aula, estamos haciendo las dos cosas al publicar. Estamos difundiendo los contenidos de la investigación dentro de la comunidad científica, pero por otra parte también estamos haciendo transferencia porque estamos haciendo llegar los productos de esa investigación a los profesores, a los centros. Y si implicamos además a los propios profesores de secundaria o primaria, lo implicamos en esas investigaciones, estamos haciendo ya transferencias, porque estamos de alguna manera haciendo que lo que estamos investigando esté incidiendo en la práctica educativa, ¿no? Otro es que nos proporciona también un reconocimiento a nivel de currículum. Esto no sé cómo estará valorado en las etapas inferiores de la universidad, en primaria y secundaria. En España está valorado muy poco, como el currículum de investigación, de publicación, a nivel universitario es una obligación, ¿vale? Yo apelo a que la necesidad de que se valore también esto en otras etapas de la educación y de cualquier manera es un factor que también pesa sobre todo a los académicos universitarios, ¿no? El tema el currículum de investigación. Pero luego hay razones más allá, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que publicar, innovar, investigar es algo gratificante, ¿no? A nivel personal y profesional, ¿no? En cuanto al prestigio, la autoestima, la satisfacción, las relaciones humanas, todo esto genera un ámbito, un caldo de cultivo que haga que beneficia beneficia de alguna manera la labor docente, ¿no? Hay incluso por ahí algunos estudios que dicen que cuando los profesores de primaria y secundaria particularmente participan en investigaciones educativas, en innovación de investigaciones y publicaciones, mejora su autoestima y no solamente eso, sino que disminuye el estrés, porque de alguna manera los problemas de investigación, los problemas docentes que ellos encuentran no lo hacen problemas solamente suyos, sino se dan cuenta que son problemas de la comunidad educativa, porque están ahí y aparecen en las publicaciones y son propios de todos los países, no Chile, España, sino Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Al final los problemas de aprendizaje, por ejemplo, de la ciencia, las dificultades de aprendizaje son los mismos en todos los países prácticamente, con las pequeñas peculiaridades, y eso, el percibir eso, de alguna manera te hace descansar y pensar que no eres el culpable de todos esos problemas. Y es una de las justificaciones de la disminución de esto. Y luego después, por otra parte, participar en esta dinámica también es algo que contribuye también a nuestra formación docente. Profesor que innova, profesor que publica, ofrece otra mirada a tu labor en el día a día.
sobre todo cuando se realiza, como creo que debe hacerse, de una mirada, de una forma colectiva, de una forma colegiada. No concibo una investigación de un profesor individual, sino que pienso en grupos de profesores que discuten, que debaten, que entran en las aulas de compañeros, que hacen observación participante, que hacen codocencia. De alguna manera, en ese contexto es como entiendo y creo que eso genera un caldo de cultivo que mejora toda nuestra formación. Bien, la otra pata no puedo, no tenía tanto, bueno, da igual. ¿Sobre qué escribir un artículo? ¿Vale? Es un tema también importante, ¿no? Sobre qué puedo publicar. Bueno, ahí yo diría que puedo publicar desde dos perspectivas, ¿no? En cuanto a, por una parte, innovaciones y experiencias de aula, normalmente implica la descripción de la experiencia de aula y por lo menos la valoración de la experiencia. No concibo una publicación donde yo describa una experiencia, pero esa experiencia no la haya siquiera realizado o la haya realizado, pues no ofrezca una mínima valoración, aunque sea cualitativa, aunque sea de alguna manera informal, intuitiva. Me parece fundamental que recoger la opinión de las personas que han participado en una innovación, en una experiencia educativa, y creo que eso debe estar registrado también en los artículos. No basta con describir la experiencia, también de alguna manera hay que contar cómo fue la experiencia, ¿no? Y bueno, la otra modalidad son investigaciones del aula. Básicamente estamos pensando en introducir la evaluación. La evaluación puede ser la evaluación de lo que saben los alumnos cuando nos llegan, la evaluación de qué es lo que saben cuando salen de nosotros, la evaluación de los cambios que se consiguen a lo largo de una experiencia didáctica, la evaluación de cómo van progresando las ideas, las actitudes, las emociones, los valores. Eso lo lleva ya a un ámbito ya de recogida más sistemática de información, donde ya no solamente el que realiza la experiencia la describe o la valora de una forma subjetiva, sino que implica de alguna manera ya tener mecanismos más sistemáticos y más objetivos, entre comillas. La objetividad en la objetividad absoluta no existe. Hay mecanismos para mejorar, pero la objetividad no existe como tal. Pero bueno, sí de hacer un trabajo que de forma sistemática, rigurosa, eso sí se puede hacer, que sea sistemático, que sea rigurosa, pero al final interpretamos los resultados. Eso ocurre en la investigación educativa y ocurre también en la ciencia. La propia ciencia tiene un amplio gama de subjetividad, aunque esto es otro tema y podríamos hablar de ello en otro momento, ¿no? Y luego después está el objeto de la publicación. ¿Sobre qué podemos publicar? Pues puede ser un recurso usado en repetidas ocasiones, ¿vale? Un recurso didáctico, puede ser un experimento, una actividad de ciencia recreativa, puede ser el uso de las TIC, de las tecnologías de información y la comunicación, el uso de Internet, el uso de vídeo, el uso de analogías. Esos son, de alguna manera, son recursos, ¿no? Me parece muy importante distinguir la idea entre recursos y metodologías o estrategias educativas. Muchas veces, cuando he discutido con muchos profesores, ¿qué metodología hizo? Yo uso las TIC, las tecnologías de información. Y bueno, no es una metodología. Yo las TIC las puedo utilizar con muchas metodologías. La puedo utilizar incluso nada más que para mandar a mi estudiante hoja de problemas. O para dar lecciones en vez del libro de texto, puedo utilizar las TIC. O la puedo utilizar mediante un método de descubrimiento orientado con simulaciones, que es otra cosa distinta. Las TIC, en función de cómo se utilice, la metodología es otra cosa, ¿no? Aquí he hablado del recurso, una actividad original, útil, atractiva. Los profesores somos personas creativas, ¿no? Que se nos ocurren nuevas experiencias o hemos escuchado ciertas experiencias que las cambiamos de contexto, las hacemos en el aula, nos resulta interesante, que ha funcionado bien y es una pena que ese tipo de experiencias no se difundan, no se transmitan a otros docentes.
Y evidentemente siempre hay foros de asociaciones, grupos de profesores, departamentos, seminarios, donde se puede intercambiar la información. Pero eso queda en un ámbito muy local, muy de andar por casa, ¿no? La publicación justamente es el modo, de alguna manera, de universalizar esos conocimientos, ¿no? Y creo que eso otra vez es un tema interesante. O una secuencia de actividades, ¿no? Una secuencia de actividades, y yo meto también aquí la metodología, no veo una secuencia de actividades para dar un tema concreto del currículo o una parte del tema, no concibo una secuencia de actividades sin estar pensando en una metodología. La metodología, la estrategia didáctica condiciona la secuencia didáctica, ¿no? También es muy interesante el desarrollo de secuencias didácticas que elaboramos, que ponemos a prueba, que evaluamos y que intentamos mejorar, ¿no? Es otro de los objetos posibles de publicación. Bueno, ¿cómo evaluar el desarrollo de la... No sé si me estoy saltando diapositiva o no, porque pensaba tenía un sistema para ir con el ratón circulando lo que os enseñé al principio. Espero que no me salte la diapositiva y me derive. ¿Cómo evaluar el desarrollo, por ejemplo, de una secuencia didáctica? Pues podemos plantearlo de dos maneras, se me ocurre. Una, por ejemplo, analizando si los estudiantes hacen durante la secuencia educativa aquello que esperamos que hicieran, ¿no? Cuando el profesor plantea una secuencia didáctica, pues propone unos objetivos a conseguir para ella, unas finalidades, ¿no? De alguna manera, eso es registrable, eso es evaluable, de una forma quizás subjetiva. Por eso debemos intentar, de alguna manera, triangular información. Es decir, ¿qué opino yo sobre el profesor? ¿Cómo ha salido la actividad? ¿Qué opinan los alumnos sobre cómo ha salido la actividad? Y a ser posible, una práctica muy interesante es contar con alguien externo, alguien que está observando lo que ocurre, porque a veces el profesor, la figura del profesor investigador, profesor observador, es compleja, porque atender ya a un aula con los alumnos. ¿Cuántos alumnos tenéis aquí en las aulas, por ejemplo, de secundaria? 45, ¿no? Y con un bullicio, como el profesor, a veces no es fácil compatibilizar la tarea de atención a los alumnos en el aula con, de alguna manera, ese otro rol de observador que está analizando qué está ocurriendo para luego hacer mi reporte, mi paper, ¿no? Entonces, a veces es útil contar con un observador externo, alguien que está fuera y que analiza, o fijar papel en algún alumno rotatorio que ejerza ese papel si no podemos contar con otro profesor. Es también una manera de hacerla. ¿Vale? Esa triangulación entre distintos puntos de vista me permite tener un acercamiento, cuanto menos, a qué ha ocurrido durante la secuencia de actividades, cómo ha funcionado, cómo creo yo que ha funcionado. Lo cual no significa que los alumnos hayan aprendido. Eso sería otra cosa también que podemos evaluar, ¿no? Comprobar en qué medida la secuencia didáctica impactó o no en el saber de los alumnos, ¿vale? Esa es otra tarea diferente, y son dos vertientes, dos caras de la misma moneda. Me parece importante las dos cosas para, porque a veces, si nada más que hacemos lo segundo, que a veces es lo más directo, lo que consideramos, bueno, voy a ver cuánto ha aprendido mis alumnos. Han cambiado. El año pasado que utilicé otra metodología, no obtuve ningún, los alumnos parece que no aprendieron, ahora han aprendido en comparación. Vale, eso es interesante, pero a veces podemos tener que han aprendido, pero porque han aprendido, porque en una secuencia didáctica han ocurrido muchas cosas. Son muchas actividades, muchos recursos, ha ocurrido muchas cosas. ¿Cuál es el factor o los factores desencadenantes de esa mejora o de esa no mejora, ¿no? Para eso tenemos que hacer el primero. La única forma de complementar es analizando qué ha ocurrido en el día a día, ¿eh? En cada uno, el desarrollo de cada una de las sesiones. Por tanto, como digo, son dos procedimientos complementarios, dos vías complementarias de evaluar. Bien, y en cuanto a instrumentos de recogida de información, claro, es decir, que si estamos hablando de una innovación, de una actividad educativa que yo aspiro a que sea sistemática para poder convertirla en una publicación
para que llegue, la pueda difundir, ¿no?, de una forma lo más objetiva posible a una masiva. Eso requiere, evidentemente, una serie de instrumentos de recogida de información, para ver esos dos factores que hemos visto antes. Como si los alumnos hicieron lo que pensábamos que tenían que hacer, y segundo, si eso impactó o no en su aprendizaje. Entonces eso requiere una serie de instrumentos de recogida de información. Con esta propuesta no digo que tengamos que utilizar todos, ni mucho menos, es imposible, ¿vale? Una forma, podemos utilizar un cuestionario inicial y final, que me sirve bien para ver el balance, ¿no?, final, sobre todo en el segundo. A mí me da mucho juego también el portfolio del alumno, el cuaderno de trabajo, donde el alumno van registrando la respuesta, ¿no? A los alumnos les cuesta muchísimo trabajo escribir. Cuando le hacemos una pregunta nos contestan verbalmente, pero eso de dibujar y escribir les cuesta trabajo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para eso? Evaluar eso. Yo a mis alumnos, cuando les pido que me entreguen el portfolio, sea en papel o en digital, una de las cuestiones que yo valoro el esmero, la dedicación que ellos han puesto a la hora de dar la respuesta a las actividades. No valoro si están bien o mal, porque entiendo que lo normal es que no sean, si los alumnos hacen unas actividades y las hacen correctamente por sí solos, es que no lo necesitan. No necesitan siquiera la secuencia didáctica. Entonces yo lo que valoro es que la actividad esté hecha, que esté escrita, que esté clara, y eso los alumnos lo saben. Y saben que su nota depende de eso. Y cuando los alumnos saben que su calificación depende no solamente del examen, sino que también depende de eso, empieza de alguna manera a darle sentido a lo que es el interés de hacer eso. Y eso es muy importante para que un profesor, para un investigador pueda tener datos sobre esto, ¿no? Sobre cómo va, como una película, avanzando las ideas de los alumnos a lo largo de la secuencia didáctica. El diario del profesor, ¿vale? Eso es una herramienta también interesante, una herramienta que evidentemente es muy difícil de llevar a cabo profesores que tengan 40 horas a la semana con 45 alumnos. ¿eh? Un diario del profesor que puede ser oral también, no tiene por qué ser escrito, puede ser oral. Y el diario está indicado en tres circunstancias especialmente. En alumnos, en profesores que están iniciándose en la formación inicial, o estudiantes para profesores, el diario en sus prácticas es fundamental. Es el primer contacto con una reflexión sobre lo que ocurre en el aula. El segundo caso que está indicado y que es fundamental, una herramienta más, no obligada, he dicho que ninguna de ellas es obligada. Esto es un menú, como cuando voy a comer a un restaurante, no me tengo que tomar toda la carta completa, ¿no? Me tomo un principal, un segundo plato y un postre, ¿no? Y algo de vino o de agua. No me tengo que tomar el menú entero. Son posibilidades en función de la investigación, pues entonces, el diario de profesor técnica, como digo, en estudiantes en formación, en investigadores, tengo que hacer una investigación de una secuencia didáctica, creo que es una herramienta muy interesante y que si yo lo hago me va a ahorrar mucho tiempo de otras que después hablaré al final. Y la tercera circunstancia es cuando tengo grupos o alumnos difíciles. Está probado de alguna manera que cuando tengo un alumno difícil, un grupo difícil, el diario me ayuda mucho a reflexión y a tomar decisiones sobre lo que hacer. Bueno, otro es el cuaderno de notas del profesor, bitácora, ¿no? Le llamabais aquí el cuaderno de bitácora, que me pareció muy interesante la idea, donde el profesor cuando va por los grupos va haciendo fotografías, va recogiendo opiniones y va rellenando un poco un cuaderno suyo de notas de lo que va ocurriendo en la clase y que después le puede ser muy rico para hacer el diario, ¿no? Y bueno, y hacer posible también de un observador externo que nos descarga también un poco de esa tarea. También otra posibilidad es contar con grupos focales de estudiantes o entrevistas, es decir, aprovechar las tutorías para que sean algo de un aporte de información también sobre cómo fueron las actividades. La observación en el aula, que pueden ser mediante estadillos, formularios, en donde yo voy registrando, y si yo tengo una aula de alumnos, pues hoy me voy a fijar en 5 alumnos en aquel grupo, y me fijo nada más que en aquel grupo. Y la siguiente clase me fijo en otro grupo, porque no me puedo fijar los 40 simultáneamente. Pero voy tomando algunas veces también notas
Las valoraciones de los estudiantes yo creo que también son una herramienta muy importante. Comentaba yo ayer que se me había ocurrido, estando viniendo en el aeropuerto, habéis visto que en los servicios de los lavabos hay una maquinita que te ponen cuatro muñecos con una sonrisa, ¿no? Para que tú valores el estado del cuarto baño. Se me ocurre a mí la posibilidad, y creo que esto no es descabellado, ni es difícil hacer con los móviles, por ejemplo, o con algún sistema, que los alumnos hagan algo parecido con las actividades. Cada vez que hacemos una actividad que ellos valoren, le dé, está algo tan sencillo como pinchar un botón y podemos tener un feedback que le ha parecido a los alumnos las actividades. Y por otro lado, las grabaciones de aula. Las grabaciones de aula es un registro que no falla nunca. Es tener guardado lo que ha ocurrido ese día. ¿Eh? Si lo hacemos bien y hay buen sonido y esto, tenemos un registro de esto. ¿Qué problema tiene? Que transcribir una clase cuesta mucho más trabajo que hacer un diario. ¿Eh? Escribir una clase es un trabajo. Hay investigaciones, tipo de investigaciones, que es fundamental transcribir lo que ha ocurrido paso a paso porque estamos buscando detalles que no me puede dar el diario. ¿Eh? Secuencia de diálogo, respuesta de los estudiantes, qué hizo el profesor, qué gesto hizo, no solamente qué dijo, sino qué gesto hizo a los alumnos. Entonces, claro, hay investigaciones que están relacionadas con el discurso del aula que son fundamentales. Pero yo diría que para la mayor parte de las investigaciones de aula no es fundamental, sobre todo si hemos hecho un buen diario de aula. ¿Eh? Si hemos hecho un buen diario de aula inmediatamente después de las sesiones, podemos tener recogido ahí gran parte de la información. Bien, y instrumentos de análisis. Es decir, yo he recogido los datos y los tengo que analizar. ¿Eh? Tengo que hacer algún tipo de análisis de procesamiento. Y aquí hay, como sabéis, dos grandes tendencias en la educación. Los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. No sé si conocéis ambos, los métodos cualitativos. Le pregunta a los de la sala, ¿qué os gusta más? ¿De qué sois partidarios? ¿De los métodos cualitativos o los cuantitativos? A ver, alguien que conteste. Alguien que me justifique el interés de los métodos cuantitativos y alguien que me justifique los métodos cualitativos. No lo voy a echar a pelear, ¿eh? Online, si Sí. también se quiere aventurar, me avisa levantando la mano o por el chat. ¿Alguien quiere responder a la provocación? Nada, no queréis comentar nada. Por aquí más cuanti, la verdad. ¿Eh? Más cuanti. Más cuanti. Sí, únicamente porque al tener los datos, al poder analizar, ya me pueden hablar. Siento que quali es como entrar a un mundo, un océano más profundo. Solo eso. ¿Alguien que defiende a los quali? Nada. El que calla otorga, ¿eh? Dice en España. El que calla otorga. Si nadie habla, tal vez puedo dar mi opinión. Muy bien, Yo diría que depende de la pregunta de investigación. muy bien. Es el tipo de metodología que utilizaría. Yo creo que hay que abrirse. Eso es mi posicionamiento, aunque claramente uno se puede sentir más cómoda de acuerdo a su formación en uno u otro lugar. Mm. Solo aportar que eh, voy más por lo mixto. Creo que siempre un dato cuantitativo, em, si uno no maneja muy bien de dónde viene o de dónde salió o cómo se llega a él, se necesita lo cualitativo, entender un poco qué significa, por ejemplo, que un estudiante haya avanzado desde, no sé, una nota 3 a una nota 6. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dice ese dato? Eh, y ahí creo que lo cualitativo o entender cómo se generó ese delta es interesante. Por lo tanto, ahí yo no me dividiría ni en uno ni en otro, sino que para mí, desde mi visión, son complementarios. Mm. Bueno, le hicieron esta pregunta a un especialista de investigación educativa y no contestó, empezó a andar por el aula. Yo estaba allí cuando se le empezó a andar y nadie sabíamos qué estaba haciendo. Y ya cuando se
Dinos ya, da la respuesta. Dice, ¿no me veis? ¿Con qué pierna ando? ¿Con la izquierda o con la derecha? Ando con las dos piernas. Son nuestras dos piernas. Lo cualitativo y lo cuantitativo son nuestras dos piernas. Y una ayuda a avanzar a la otra y la otra ayuda a avanzar a la una. Yo efectivamente pienso que depende una parte del problema de investigación, pero creo que las dos metodologías se necesitan. Hubo un momento que hubo un debate enorme, ¿no? Los cuantitativos decían que lo cualitativo no era científico, que era subjetivo. Los cualitativos decían que los cuantitativos eran más que hacía obtener números y estadísticas, ¿no? Y decía aquello de que, que la estadística a veces no habla por sí sola. Me permite a veces la estadística, me permite demostrar una cosa y a veces la contraria. Con un poco de habilidad le puedo dar la vuelta a la estadística a veces y puedo utilizarla de una forma. Los datos no son normalmente tan concluyentes, no lo fueron en la ciencia, no lo fueron en la ciencia. ¿Eh? El experimento aquel famoso de Albert Einstein del eclipse, aunque lo veamos como una prueba inequívoca, se hizo con tres fotografías. Fueron tres fotografías de la desviación de los rayos solares, la aplicación de su teoría de la relatividad general. Lo hizo con tres fotografías. Dos apoyaban su idea y una no. Y decidieron que la que no apoyaba era porque la estaba mal hecha. Es decir, que a veces los procedimientos a veces de investigación, y sin embargo aquel experimento se considera hoy día como un experimento clave en la validación de la teoría general de la relatividad. No por Einstein, porque aquello no lo hizo Albert Einstein, lo hizo, creo que fue un tal Ellington o algo así. Pero vengo a decir que la estadística y lo cuantitativo no es tan objetivo, ni lo cualitativo es tan subjetivo, y yo creo que las dos se necesitan. Bueno, ahí tenéis algunos instrumentos para cualitativos, por ejemplo, la crónica de sesiones. La crónica es el intentar contar y hacer describir lo que ha ocurrido durante cada sesión del aula. ¿Eh? Lo comentaba ayer en un seminario sobre otro tema, que a veces es increíble que las investigaciones o las publicaciones sobre experiencias de aula desarrollen lo que los alumnos han aprendido y no cuentan qué es lo que ha ocurrido en el aula. Eso para mí es inaudito. Es decir, que yo creo que Disna lo decía alguna vez, Disna Couso decía, es como si un ingeniero dice que ha construido un puente, me dice cuánta gente ha pasado, cuántos kilos recibe, pero no me cuenta cómo ha construido el puente. Más o menos lo mismo, ¿no? Entonces la crónica de sesiones es algo muy importante a la hora de describir y hacer transparente qué ha ocurrido durante una secuencia didáctica. Y el diario, la crónica es un producto de integrar distintos instrumentos de los que hemos visto de recogida de información. Los sistemas de categoría, las rúbricas, ¿no? Que son los procedimientos cualitativos de organizar la información, el desarrollo de cuadros, tablas y gráficos de todo tipo, los diagramas, los grafos, los mapas conceptuales, son formas de organizar y de alguna manera analizar la información cualitativa. Y dentro de la cuantitativa, pues tenemos las tablas y gráficos numéricos, que también son importantes, las estadísticas descriptivas, ¿no? Que es la más simple, la media, la moda, la mediana, la frecuencia, las pruebas estadísticas, cuando comparamos grupos y decimos si los alumnos han aprendido significativamente o no, ¿vale? Es decir, que no se trata solamente de ver que al final están mejor que al principio, sino que demostrar que la diferencia es suficiente para pensar que es una diferencia significativa, que no es debido al azar, que no es debido al azar. Y luego también está ya otros métodos, como son los métodos multivariables, que son más complejos y que dan muchas veces también mucha información. Aquí tengo aquí lo del menú, que no le puedo dar. Bueno, sí le puedo dar con... Vale. ¿Cómo escribir un artículo? Creo que vamos bien en el orden, ¿vale? ¿Cómo escribir un artículo? ¿Vale? Ya vosotros habéis escrito algún artículo, ¿no? No sé, a ver si no hay nadie del público que se anime, alguien que haya escrito algún artículo, que comente su experiencia, de los presentes o de los ausentes, de los que están online. ¿Alguien que se anime? ¿Fabi? Fabián, perdón. ¿Te llamas? Fabián, ¿y tú? Marcela, tenéis un día los dos, ¿eh?
Mi experiencia escribiendo un artículo, bueno, lo primero fue decidir o buscar la revista en la que se acomodaba lo que yo estaba investigando. eh, y luego eh, ver las características del número de palabras, la metodología que puedo utilizar y el impacto de la revista también, de lo que necesitaba en este caso. En 3 revistas distintas hemos publicado. Esa es la primera parte que uno tiene que hacer y después empezar a adaptar lo que tú tienes escrito, porque siempre hay algo escrito atrás. Yo creo que nunca uno parte escribiendo algo en base a lo que una revista te pide, sino que uno tiene algo ya y dice dónde lo publico y cómo lo publico. Entonces, eso es lo que partimos haciendo y después, si trabajamos en equipo, que en verdad todos mis artículos han sido en equipo, nos reunimos para poder llevar a cabo las funciones que vamos a cumplir cada uno de los investigadores e investigadoras dentro de este artículo y después nos vamos imponeando el escrito, dependiendo a las funciones. Y después lo mandamos, lo mandan con correcciones, se acepta o no, se hacen las correcciones, se manda de nuevo, se espera un tiempo dependiendo de la revista y eso. Es así, así hemos trabajado con los artículos en general. Fabián casi me ha, estamos por el punto de casi me ha ahorrado el cuarto y el quinto, casi. Así que bueno, bueno, voy a contar algunas cosas que muchas veces no se cuentan, que es un poco, bueno, esto sí se cuenta, lo que es los elementos de un informe de una publicación, ¿no? Que no son los mismos los elementos cuando estamos hablando de una experiencia de aula, una innovación, que es cuando una investigación, ¿no? Hemos visto que están muy paralelos, pero normalmente las revistas mantienen, por lo menos la revista que yo edito, revista Eureka, intenta mantener esa dualidad de trabajo más de investigación y de fundamentación y trabajo más de aula, ¿eh? Entonces, la lógica no es diferente, porque mientras que la innovación cuento, describo la innovación, en la investigación me interesa también contar, pero además de eso aporto datos, instrumentos sistemáticos. Y eso hace que los epígrafes no sean los mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, en un informe de una experiencia didáctica, de una innovación, yo creo que debe haber una introducción que indique el problema de aula a abordar, a qué responde esa innovación, ¿no? ¿Qué problema didáctico encuentro que debo de mejorar? Debe haber unos fundamentos de la experiencia. El hecho de que estemos hablando de innovaciones no implica que no haya que estar fundamentada. Ya no podemos ir por libre. No se le puede ocurrir a uno una idea, descubrir el Mediterráneo, de volver a incurrir en ideas que lo mismo fracasaron en otro momento o en ideas que están muy extendidas, ¿no? Entonces, hay que situar bien la innovación dentro de las líneas de trabajo actuales. Siempre, evidentemente, hay un margen de creatividad sano del profesor o del investigador, pero hay que intentar coger las líneas que son como autopistas. Yo cuando hago un viaje voy por carretera y autopista, no voy camino a través. El que hace la labor sin fundamentación es como el que va campo a través, ¿eh? Para eso están las líneas de investigación, los fundamentos, que son autopistas o carreteras que me van a asegurar el tránsito sea un tránsito más cómodo y pueda llegar más rápido. Luego hay otra parte que es el diseño de la experiencia en sí, ¿no? Donde los objetivos de aprendizaje, las características que implique, qué tipo de metodología, qué tipo de participante, porque creo que salvo excepciones, que sean cosas muy específicas de describir un experimento muy concreto, una idea, lo suyo es que las experiencias, las innovaciones se hayan por lo menos aplicado, se hayan aplicado. No digo que evaluado sistemáticamente, pero por lo menos aplicarlas, ¿eh? Que podamos tener por lo menos una perspectiva del que la ha realizado, cómo la ha ido. Entonces, debe haber unos participantes que la hayan hecho. También yo creo que debe haber unos resultados, que son esas valoraciones, que no hace falta que sean valoraciones hechas con procedimientos muy sistemáticos de recogida de información, pueden ser más subjetivos, pueden ser una encuesta sencilla, alguna respuesta de los alumnos, no es algo necesariamente muy sistemático, por lo menos que el profesor cuente cómo le ha ido con la experiencia, ¿no? De la forma más honesta posible, ¿eh? Y luego está, evidentemente, las conclusiones del trabajo y la referencia bibliográfica. Si hacemos esto,
estamos dando a una experiencia de aula, a una innovación, un estatus igual que de una investigación, porque tienen los elementos reconocibles dentro de lo que es un trabajo de investigación. ¿Eh? Entonces, una innovación bien realizada puede tener el estatus casi de una investigación, casi, de una investigación. ¿Vale? Y en una investigación, pues es un poco diferente, ¿no? Bueno, lo del título de autor, en resumen, también entraba en el otro, se me olvidó ponerlo, eso es fundamental de cualquier trabajo. La introducción o el planteamiento del problema también, el marco teórico y los antecedentes, si estamos haciendo una actividad que he hecho en el aula, el escenario de la experiencia. Claro, esto sería lo que es la descripción de la experiencia. Cuando hacemos innovación, pues aquí evidentemente no le podemos dedicar tanto espacio, porque tengo que compatibilizar la extensión del trabajo con también aportar datos. Entonces, evidentemente, de ahí que muchas veces pues podamos, sea lícito que un trabajo de innovación o investigación lo pueda repartir en 2 o 3 artículos. Uno más centrado en la experiencia, donde hago unas valoraciones un poco para andar por casa, como se dice, y otro trabajo más de campo, del estudio con los datos, donde a lo mejor paso de puntillas por el tema de la experiencia, del escenario didáctico, pero puedo citar ese otro artículo. Puedo citarlo. Luego el diseño de la investigación, donde haya una formulación del problema. La diferencia entre planteamiento de un problema y la formulación del problema es que cuando yo planteo un problema, yo lo derivo de una necesidad didáctica que yo veo en el aula. Pero, por ejemplo, es decir, cómo conseguir motivar a los alumnos hacia el estudio de la formulación de química. Eso puede ser un problema, pero ese problema que está muy bien para ponerlo en la introducción, no es un problema investigable. No es un problema investigable. Yo no me va a venir aquí el Espíritu Santo a iluminarme, ¿no? Y a decirme que cómo motivar a los alumnos. Es algo que forma parte de la investigación. La respuesta me la va a dar más bien el marco teórico. El marco teórico es el que te da la respuesta normalmente a las hipótesis de cómo poder conseguir mejorar la motivación de los alumnos a la tabla periódica. Y bueno, pues podemos plantear la hipótesis, por ejemplo, hoy día la tabla periódica, la formulación, pues se han realizado la gamificación, por ejemplo, hay toda una línea de investigación en gamificación, de hacer algo que en principio es arduo, ¿no? Y costoso, que es la mecánica de la formulación, pues por ejemplo a través de juegos. Bueno, pues hay muchos estudios sobre eso y para eso, para yo tener ese convencimiento y ese fundamento, tengo que haberlo leído. Y ahora, el planteamiento del problema, la formulación del problema, que el que va a diseñar la investigación, ya no sería cómo motivar a los alumnos, sino el problema sería un problema investigable. ¿Hasta qué punto el uso de la gamificación me ayuda a mí a motivar a los estudiantes para el aprendizaje? Entonces, lo que he hecho es dar un paso y convertir lo que es un problema genérico de aula en un problema investigable. Que eso es la diferencia entre formular el problema, que tiene que estar después del marco teórico. Se supone que el marco teórico me tiene que a mí que ayudar a formular, a concretar el problema. Y quiere decir esto, que el marco teórico es parte de la investigación, no es un adorno de la investigación, algo que me obliga, si no lo referí, me dice, no, es que el trabajo no está fundamentado. No es solamente eso, es que me ayuda a mí a construir ideas y a formular hipótesis sobre cómo resolver el problema. Ahí también es donde están pues, las cuestiones, le llamemos cuestiones objetivos, cuestiones centrales, y a veces el problema, digo yo, hasta qué punto la gamificación me ayuda a que los alumnos aprendan la formulación. Pues a lo mejor ese problema todavía lo puedes desglosar en problemas más pequeños, en sus problemas, y esas serían las cuestiones centrales o la hipótesis, si yo querría. La metodología de investigación que yo voy a seguir, si voy a seguir una metodología de tipo cuantitativo, cualitativo, una investigación basada en diseño, una investigación-acción. La muestra, a mí la palabra muestra no me gusta, porque la palabra muestra es una palabra muy estadística. Me gusta más hablar de participantes, ¿no? Que es más genérica. Me permite, porque hay investigaciones como una que leí una vez, una tesis, que era la idea de Lois sobre la energía, donde había un participante único, no había una muestra. Era una única alumna. Entonces hacía un vaciado de toda la idea, creo que se llamaba Eloís sobre la energía, ¿no? Y bueno, Macarena, que trabaja
No sé si ha visto ese trabajo. No sé si se llama Eloy o algo así. Los instrumentos, las técnicas, los recursos, los procedimientos previstos para la análisis de datos, todo eso debe formar parte. Es decir, estamos hablando del diseño de la investigación, formulación del problema y lo que es material y método, que eso es típico de cualquier investigación, sea de educación o sea de la propia física o de la química. Luego vendían los resultados, ¿vale? Y antes a veces los resultados se combinaban con la discusión. Es decir, ¿qué es los resultados? Los resultados me permiten a mí analizar los datos tal como los he obtenido, ¿vale? La discusión no es solamente darle una vuelta a los resultados y justificarlos, sino también relacionarlo con el marco teórico. Es fundamental eso. Es otra función del marco teórico. Ayudarme a apoyar todas las inferencias que yo hago a partir de los datos, porque yo tengo los datos y los datos no hablan por sí solos. Los datos los hacemos al hablar a través de los fundamentos teóricos. Los fundamentos teóricos son los que hacen hablar a los datos. Entonces, yo necesito también los fundamentos teóricos para ayudarme a interpretar los datos y de alguna manera, con eso de alguna manera ese es el proceso de discusión, ¿vale? Cada vez más los evaluadores te dicen, no me cuente la discusión por los resultados, cuéntamelo aparte, dedícale a fondo a discutir, a hacer inferencias sobre los datos, apóyate en el marco teórico y haz que los datos hablen a través del marco teórico. Y si quieres no me pongas conclusiones, porque nos vamos a estar diciendo 40 veces lo mismo. Si yo en la discusión ya estoy dando respuesta al problema de investigación, ¿para qué voy a dar conclusiones? Entonces, a veces, pues, si lo hacemos así, pues bastaría mejor con un apartado final a modo de epílogo, a modo de finalización. ¿Qué se cuenta ahí? ¿Qué se cuenta en la investigación? Uno está tan cansado ya de escribir que ya no sabe qué escribir, ¿no? ¿Qué se escribe en ese epílogo, en esas conclusiones? Si yo decido hacer un apartado de conclusiones, se describe. Pues la respuesta al problema de investigación, de forma muy escueta, porque ya hemos hablado de ello en la discusión, muy escueta. El problema que tenía era este, y hemos visto que la gamificación ayuda o no ayuda a aprender, o ayuda a motivar a los alumnos, pero no lo ha ayudado en que aprendan a formular, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Los resultados. ¿Qué más cosas? Hay que contar, hay que ser honesto y hay que contar las limitaciones del estudio. Es decir, el estudio no es perfecto, siempre es limitado, y si lo hacemos nos está ayudando a que el evaluador no lo va a poder decir. Es una forma también, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces es una forma de decir, mira, mi investigación hasta aquí está hecho de una forma honesta, pero es limitada como todas, y hemos llegado hasta aquí y a lo mejor la muestra es pequeña, pues ya la haremos más grande en otro momento, pero reconocer las limitaciones, ¿vale? Y plantear propuestas de mejora en el futuro, investigaciones nuevas, que se amplía la muestra, hacerlo con otros instrumentos. Le estamos quitando al evaluador todos los argumentos que ha ido encontrando a lo largo del trabajo para criticarnos el trabajo, porque lo estamos reconociendo nosotros mismos. Por eso de vez en cuando el trabajo tiene que estar bien escrito, pero tiene que tener erratas. Tiene que tener erratas, para que se fije el revisor en las erratas, no se fije en otras cosas. Y luego después una cosa muy importante, las explicaciones educativas. No concibo un trabajo de investigación sobre el tema de aula que no requiera una implicación educativa. Básicamente, entonces, esto es lo que hay que contar en las conclusiones, básicamente, ¿vale? Luego, evidentemente, las referencias bibliográficas. Bueno, el proceso de redacción, sobre esto nadie habla. Sí, 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 sí. Y así bebo agua mientras tanto. Bueno, hola a todos. José María, yo creo que aquí la gran mayoría, desde la experiencia de aula o como nos contaba Fabián, desde la formación inicial de profe, nos situamos en investigaciones de este tipo, de tipo innovación o de tipo tomo datos, analizo, pero de repente empiezan a surgir elementos que te llevan, por ejemplo, a querer publicar algo de índole más teórico, a lo mejor en esa secuencia identifiqué esta forma de hacer que no la he visto publicada, quiero que esta forma se reconozca. ¿Cuál sería como el proceso a seguir para publicar algo de índole más teórico que tú quieres? Bueno, propongo un ciclo ¿cómo propongo ese ciclo? ¿Sería más bien desde la línea de una revisión sistemática
¿O hay otra forma de plantear o hacer un levantamiento de índole más teórico? Mm, Vale. Yo diría que es que cuando hacemos la parte de fundamentos teóricos, ¿vale? Lo que no sé si lo anterior era fundamentos teóricos, marco teórico. Queda bien, pone marco teórico y antecedentes. Para mí las revisiones bibliográficas son antecedentes. La diferencia entre un marco teórico es una teoría, un fundamento, una idea, la modelización. La modelización pues tiene unos fundamentos, tiene una estrategia y luego después hay trabajos que se han hecho donde nos muestra si la modelización ha funcionado bien o mal. Eso sería antecedente. Se supone que están apoyándose en un marco teórico que es la modelización, pero no. Entonces yo creo que son dos tratamientos diferentes. El trabajo de revisión bibliográfica es un trabajo mucho más exhaustivo, en cuanto más sistemático, no más exhaustivo, más sistemático. Y así ahora creo que está el método Prisma, ¿no? Que hay un método ahí. Esto. Pasa lo mismo con los metaanálisis. A veces yo puedo hacer un metaanálisis, que es decir, un análisis a partir de muchos estudios que se han realizado. Pero esos son, de alguna manera, antecedentes al fin y al cabo. No son fundamentos teóricos. El marco teórico es un tema más delicado, más complejo. Yo no te sabría decir una sistemática. Yo he hecho trabajos teóricos y la mayor parte de las veces los trabajos teóricos que yo he hecho, que yo creo que los trabajos teóricos es investigación también, aunque no haya datos, es una parte de la investigación. ¿eh? La parte de la investigación es elaborar marcos teóricos. Pero yo diría que cuando yo he hecho un trabajo de investigación, de fundamentación, lo he hecho para mí, para clarificarme yo. Porque lo que he leído no me ayuda a clarificarme, necesito claridad y necesito un esfuerzo de síntesis, de reformulación, de reconfiguración, de tomar de aquí y de allá, y cuando me he dado cuenta digo, oye, he creado algo nuevo y es un marco teórico, pero creo que la sistemática es menos sistemático y viene más bien de un proceso de interior tuyo, que en un momento dado tú lo haces exterior. Dices, esto me ha servido a mí para entenderme y creo que esto podría servirle a otras personas para entender. No sé si te contesto a la pregunta. Pero, ¿qué apartados tendría ahí? Bien, Porque metodología no sé si se describe, no, no. no. Yo creo que es un recorrido diferente, una lógica, siempre debe haber un planteamiento de un problema. El problema es que hay algo que no está claro, una idea a clarificar, una idea o dos ideas que parece estar en contradicción y intentamos a ver cómo podemos relacionarlas, la posibilidad de integrar conocimiento. eh, entonces, debe haber un planteamiento del problema. Ese sería un problema teórico. Luego debe haber también un marco de razonamiento. Es decir, no podemos coger toda la didáctica de la ciencia, podemos coger de distintos campos, pero siempre ahí nos movemos en un marco. Es decir, si voy a hacer un trabajo teórico sobre modelización, por ejemplo, imagínate, y lo que hemos hablado esta mañana, modelización y el uso y las emociones en la modelización, pues evidentemente yo tengo que hacer una recopilación de ideas sobre emociones, tengo que hacer una recopilación de ideas sobre modelización y tengo de alguna manera también que meter algo de trabajo antecedente, esos otros apartados, donde parece que hayan cruzado a alguien esos dos campos. No hace falta que sea una descripción sistemática de la literatura, ahí está más, tú eliges cuáles son tus fundamentos, cuáles son tus referentes, no tiene que hacer una revisión. Y luego siempre hay un apartado, digámoslo así, de síntesis de lo que has contado, que es el proceso creativo, que es donde tú aportas, que yo creo que son las conclusiones o la discusión, ¿no? Depende de cada trabajo. ¿eh? Entonces, básicamente, un trabajo teórico parte de lo que hemos dicho, de marcos teóricos, que yo intento normalmente conectar, interrelacionar, ¿no? ¿Vale? Héctor tiene una pregunta y Sí. está en el chat. Héctor dice, creo que sería interesante conocer algunos aspectos importantes a considerar cuando toca publicar en una revista. ¿Qué entendemos? ¿Qué elementos son indispensables? Vale.
Bueno, yo iba a contar ahora, no sé si el proceso de redacción, porque para mí, si no está redactado el paper, no hay publicación. Para mí, tiene que haber primero un paper. Y esto plantea una problemática singular, ¿eh? Hasta tal punto que esto es uno de los obstáculos muchas veces para que alguien se inserte en lo que llama el horror al papel en blanco. Eso que, del que vamos a hablar algunos, ¿no? Porque para algunas personas redactar un informe de investigación, un paper, un artículo, requiere un esfuerzo porque no está acostumbrado. Esto es como hacer ejercicio físico, lo mismo. Si no estamos acostumbrados no podemos hacerlo, pero si empezamos a entrenarnos y además hay calentamiento previo que hay que hacerlo, pues las cosas funcionan, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es algo a tener en cuenta. Cualquier persona está capacitada para aprender a escribir artículos, cualquiera. No importa que en principio nos veamos incapaces de hacerlo, no importa. Hay técnicas, vamos a ver algunas, y lo que hay que tener también paciencia y hacerlo y no abandonar, ¿no? Porque aprender, como digo ahí, se aprende escribiendo. Es como montar en bicicleta. Si le tuviera que contar a alguien cómo mantener el equilibrio en la bicicleta, ¿seríais capaces? Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo aprendimos a montar en bicicleta? Podemos aprender los códigos de circulación, pero mantener el equilibrio es algo que aprendemos haciéndolo. Y esta es de las cosas que aprendemos haciéndolo. ¿Eh? Como cuando nadar. ¿Cómo aprendemos a nadar? Nadando. Si no nos ahogamos. ¿Eh? Es igual. Lo normal al principio resulta una tarea difícil, ¿no? Pero que poco a poco presenta una serie de obstáculos que se superan, ¿no? Y lo importante es empezar a avanzar en las distintas fases y superarlos. Bueno, por ejemplo, comenzando a escribir, ¿vale? Vamos ya. Primer problema, el horror al papel en blanco. ¿Eh? Esa escena que se ve ya en las películas con un ordenador no es así, pero en las películas de mi tiempo, de los años 70 y 80, pues se veía al escritor escribiendo con máquina de escribir. No me gusta, no me gusta, y se veía la papelera llena de esto. Y el horror, es muy difícil empezar. Es lo más difícil empezar. Entonces hay que salir de ahí, ¿no? Vamos a ver algunas técnicas para hacerlo, ¿no? Por lo menos, mira, escribir los títulos y un guión de los aspectos abordados en cada uno, los títulos apartados, introducción, planteamiento del problema. Ya está, ya hemos empezado. Intentamos ponerle un título, sabiendo que todo lo que hagamos es provisional, es para empezar, estamos en la fase de calentamiento. Esto lo mismo lo vamos a modificar, pero necesitamos este punto de partida que nos genera cierta seguridad y salir del horror al papel en blanco. Bueno, pues aquí digo, poner un título, el astra, las palabras clave y los títulos de los epígrafes, ¿vale? Esto sería un poco el primer paso para escribir un trabajo. Bueno, luego una cuestión que hay que escribir como sea, ¿eh? No pensar en principio en la calidad de lo que estamos escribiendo, no importa, porque lo vamos a borrar, todo lo que estamos escribiendo al principio lo vamos a borrar, forma parte de ese calentamiento, ¿eh? Entonces no importa, no empecemos a decir esta frase no me gusta, ay, la quito la coma, que la palabra, esta palabra, no. Eso es la mejor forma de abandonar. Hay que escribir, seguir, aunque esté mal, da igual, ¿eh? El proceso de hasta que llegamos al estado de flujo. No sé si habéis escuchado alguna vez el concepto de estado de flujo. Es un concepto que llaman los psicólogos de máxima concentración que todos alcanzamos. Entramos en trance, los que escribimos entramos en trance. Parece como si nos estuvieran comunicando las cosas, ¿no? Como si estuviera. Y llega un momento en que entramos en trance y somos pues, estoy escribiendo yo esto. Y forma parte de ese calentamiento. El estado de trance son momentos de concentración súbita que llegamos, siempre llegamos a ello, tardamos más, tardamos menos. La diferencia es que alguien experimentado puede llegar a un estado de flujo en 2 minutos y una persona que no está acostumbrada pues tarda 1 hora. Conforme uno va adquiriendo la práctica, el estado de flujo cada vez llega antes, ¿vale? Y bueno, llega un momento dado y yo me tuve que acostumbrar a hacerlo cuando hice la tesis con mi hijo en brazos, pues tengo 2 minutos, pues 2 minutos me pongo a escribir. Es cuestión de ejercicio, de ejercitarse, ¿no? Son estos momentos de inspiración,
de máxima concentración, donde todo fluye y prácticamente casi no tenemos que pensar las cosas. Estamos como, ¿cómo se llama eso de lo que dice que se inspiran, que los extraterrestres, ¿no? Te mueven la mano, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? La escritura automática. Algo parecido, ¿no? Y es el momento de haber llegado a estado de flujo. Todos llegamos ahí. Vale, no solo una cosa importante, que no solamente debemos basar en estos momentos de sufrimiento, al principio del escribir los trabajos, ¿no? Sino que no todo es sistemático, también hay que dejar a veces volar la imaginación, ¿no? Como lo ponía yo el otro día, un ejemplo de, hay muchos científicos que las ideas brillantes se les han ocurrido cuando se despiertan por la mañana. ¿No habéis escuchado nunca una frase muy de España que se dice, no sé si se dice aquí, cuando tienes un problema y dices, espera, voy a consultarlo con la almohada? No se dice aquí, no sé. ¿Por qué ocurre eso? Porque son los momentos del despertar, según dicen los psicólogos, el momento que estamos en el tránsito del sueño a estar despierto, ese momento es el momento de máxima creatividad humana. Una gran parte de los descubrimientos científicos han venido de momento en química, que Culé, yo lo dije el otro día, se le ocurrió, estaba muy preocupado con la estructura del benceno. Tenía 6 átomos de carbono y lo imaginaba en línea, pero los 6 eran iguales. ¿Y cómo van a ser iguales? Los del extremo no son iguales que los del centro. Y en un momento dado, en un sueño, soñó, se pegó una cabezada, soñó con una serpiente que se mordía la cola. Y entonces a partir de ahí se despertó y dice, ostras, he llegado ya. O el caso de Arquímedes, ¿no? Que se le ocurrió que estaba medio dormido en la bañera, eureka, ¿no? Que salió esos momentos, entonces, o cuando estamos de paseo, entonces, si está alguien haciendo una investigación concentrada, bueno, yo digo un cuaderno de notas, yo soy antiguo, yo soy de los que me llevo mi cuaderno de notas para escribir, ¿no? Pero ya hoy día con la tablet, con un móvil, uno registra aquí o lo graba, lo que sea, las ideas que se te ocurren, lo que hago muchas veces grabar las ideas. Conviene tener en mano algo para que si vas y se te ocurre una idea, la apuntes, porque si no se te olvida. Se te olvida. Y luego, otro aspecto importante para hacer es proponer metas a corto plazo. Es decir, yo creo que una forma de proponer una meta a corto plazo es antes de escribir un artículo que tiene 15 páginas, escribir una comunicación que tiene 4. Escribir una comunicación con 4 páginas puede ser relativamente sencillo y me abre de alguna manera un precedente. Ya no parto de cero, ya cuando hago el artículo, aparte que cuando estamos escribiendo una comunicación de 4 páginas, al final no son 4 páginas, son 7, no hemos pasado y ahora tenemos que recortar. Ojo, nunca tenéis esas 7 páginas, guardarlas, porque esas 7 páginas ya es un avance para el trabajo que podéis publicar después. Bueno, esto me lo salto. Esto también son recomendaciones importantes, complementarias, ¿no? Luego, cuando yo tengo escrito ya todo, empieza a mejorar. Cuando tengo el trabajo entero, entonces empiezo a leerlo después de nuevo. Y entonces, cuando tengo que empezar a mejorar la redacción, y me di cuenta que hay cosas que están mal escritas, pero yo ya tengo la tranquilidad que el trabajo está escrito, aunque esté mal. Ya es un trabajo de enmienda, de mejora. Ahora es mucho más fácil. Ya no tengo el mismo problema que antes, ¿no? Y esto implica varias rondas de redacción, ¿eh? Implica varias rondas, no una sola, 2, 3, 4, las que hagan falta, ¿no? También una fase, como decía, ¿cómo ya? Había de adaptación del trabajo a la hora de elegir una revista concreta, ¿no? Que también tengo que tenerlo en cuenta, la extensión de la revista, las normas, cómo se cita, eso tengo que tenerlo en cuenta también para adaptarlo. Luego una técnica muy interesante es guardarlo un tiempo en el cajón, es lo que digo, es decir, el trabajo lo tenemos, sabemos todo lo que hemos hecho y hay cosas que no están ahí, sino que están aquí. Entonces, y no lo vemos, no lo echamos en falta porque estamos tan metidos dentro del trabajo, entonces hay que meterlo dentro del cajón un mes o 2 meses y ponernos con otro trabajo, y recogerlo al cabo del mes. Y entonces cuando lo leemos nos damos cuenta, ostras, no lo entiendo ni yo, cómo lo va a entender cuando yo lo mando a una revista. Y entonces cuando detectas tú lo que falta en el trabajo. ¿Eh? O otra técnica también, dárselo a otros para que opinen Yo cuando antes, al principio, cuando un investigador novel
lo hace para que te diga, uy, qué bien está el trabajo. Yo ya no busco eso, yo busco ver lo que está mal, porque lo hago como una necesidad para aprender, para mejorar. Vale. El cómo publicar, voy a correr un poquito más porque ya hay media creo que era el cómo publicar, pues el flujo editorial, no voy a empezar por aquí porque si no va a ser muy largo, voy a contarlo desde aquí mejor. Una de las cuestiones es tener en cuenta, sí, ya pasa el... Hola, soy Eduardo. Tenía una consulta, como hablaba del tema de la redacción. Hoy en día hay algo que para muchos quizás es una amenaza, para otros una herramienta, pero ¿cómo quizás la inteligencia artificial podría contribuir positivamente a lo que el proceso de escribir o publicar un artículo? Vale. Bueno, eso es una pregunta que es en tema frontera, ¿no? Porque es algo tan reciente que muchas revistas, por ejemplo, Eureka, no hemos tomado todavía decisiones sobre eso y lo tenemos que hacer. Pero como tenemos, es decir, la inteligencia artificial es una realidad que está ahí, ¿vale? Y una realidad que, que está para ayudarnos, para ayudarnos, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, 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 todo lo que sea inteligencia artificial fuera. Esto no es, digo, oye, antes la estadística se hacía a mano y ahora se hace con el SPSS. Y antes escribíamos en una máquina de escribir y ahora escribimos en un procesador de texto. Tú, que los tiempos van cambiando y yo creo que las herramientas, ¿qué más da? ¿Qué más da que te ponga bien una frase que te la ponga la inteligencia artificial que la pongas tú? Ya tú, ¿no? Es decir, que tengas más o menos competencia. Yo lo que interesa es que el trabajo sea auténtico, es decir, que sea fidedigno, que parta de unos datos y de unas reflexiones que estén bien hechas, ¿eh? Y con la autoría correspondiente, pero yo no soy partidario de eso de eliminar entre otras cosas porque no se dicen que hay antiplagio, ¿no? Que detectan cuando algo lo han hecho un artificial. Yo lo que diría, o por lo menos en la línea en la que estamos todavía en fase de reflexión en la revista. Lo que diría que creo la salida habitual, mejor de todas es decir que los autores cuando utilicen la IA lo digan para qué la han utilizado. Honestamente, es la respuesta que podemos dar. No podemos dar otra, yo no daría otra. ¿Eh? No sé si estáis de acuerdo o no con eso, pero el- hay debate sobre eso, hay debate, no tenemos total seguridad. ¿Tú qué ibas a comentar, Fabián? Porque... Que hoy día también participé en un taller de inteligencia artificial de un académico de la Universidad de Alcalá. Y, y efectivamente una de las soluciones que podemos hoy en día implementar, porque no podemos hacernos los ciegos con esta tecnología, obviamente, y ocuparla como una herramienta, es pedirle a nuestros estudiantes, en nuestro caso, como académicos de pedagogía, que declaren que utilizaron la inteligencia artificial y que también declaren qué preguntas le hicieron a la inteligencia artificial para ver cómo están usando los prompts, cómo los consideraron después y que no se pierda la identidad dentro del texto, como que sea fidedigno, que se ayuden a la redacción de pronto o a la ortografía, pero que nos muestran a nosotros los docentes qué le preguntaron, eh, cómo están preguntándole, dónde se están enfocando y que lo declaren, más que nada, Eso en es. lo escrito. Yo creo que es también lo mismo, en la línea que lo estamos diciendo. No lo hemos hecho todavía no hemos adaptado las normas de la revista, pero creo que cuando lo hagamos, lo tendremos que hacer lo antes posible, va a ir en esa línea. No, yo no creo en la pedantería, como creo que he visto un artículo que ponía los autores y ponía y ChatGPT. Yo eso no haría, ¿verdad tú? La autoría es algo humano, ¿no? Los ChatGPT es una herramienta, como si pongo a un análisis estadístico pongo y el SPSS, ¿no? Que es el que me ha hecho la estadística, me parece así. Bueno, lo que iba a contar en relación también a la pregunta que habían hecho antes de cómo publicar, pues contar un poco la mecánica, porque a veces se desconoce, aunque en el mundo académico se conoce bien, pero en el mundo a lo mejor de los otros niveles educativos no se conoce bien
el mecanismo Cuando yo envío un artículo en una revista, normalmente las revistas evalúan los trabajos, ¿eh? Sobre todo aquellas revistas que reciben muchos artículos y tienen que seleccionar. Entonces, normalmente hay, como tenéis, el autor, el editor de la revista y los referís, ¿vale? El autor es la que ha hecho el trabajo, el editor es uno de los directores de la revista, porque en todas las revistas hay varios editores, hay uno principal, pero hay varios, se reparten los trabajos y ellos no evalúan, los editores no evalúan. Los editores hacen de intermediario entre los autores y los referís, que son elegidos por el editor. El editor elige los evaluadores, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. El hecho de hablar de pares no significa que sean dos, ¿eh? La palabra par viene del inglés peer, que es igual, evaluación entre igual. El que es un autor, en otro momento puede ser un evaluador, y el que es un evaluador puede ser un autor, son iguales, ¿vale? Entonces normalmente se mandan a dos evaluadores, a dos. Y si hay duda, pues se manda a un tercero, normalmente, ¿vale? Pero lo de dos no es por la par, no va por ahí. Y el editor hace de mediador, de tal manera que se asegure. Esto es la evaluación por pares ciegos, ¿eh? Que es la más extendida. Hoy hay ya movimiento de nuevas propuestas, pero bueno, nosotros en Eureka y la mayor parte de las revistas hace esto. ¿Qué significa pares ciegos? Que el autor no sabe quiénes son los referees, ni el referee sabe quiénes son los autores, ¿vale? Porque el media el editor. Y se supone que en el documento que el editor manda al referee se ha quitado rastro de todos los autores, ¿vale? ¿Quiere preguntar? Las citaciones, claro, cuando uno se cita a sí mismo hay que hacerlo con mucho cuidado para no delatar que uno es el autor, porque si no, no es anónimo, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo. Hay una forma que es citarte a ti mismo de una forma impersonal. Pues si yo me llamo Rodrigo y quiero citarme a mí mismo, como han mostrado los trabajos de Rodrigo, no tengo por qué decir mis trabajos, ¿vale? Entonces impersonal. Otra forma de hacerlo es poner simplemente la palabra autor, la palabra autor. Esta otra forma me gusta menos. ¿Por qué? Porque a veces el evaluador necesita saber el contenido del trabajo de Rodrigo. Y si no está en la bibliografía y la referencia pone autor y no sabe qué trabajo, y no necesita para interpretar el método que ha utilizado a lo mejor, pues crear un obstáculo. Pero a veces que no hay manera, porque a veces uno tiene este es un trabajo a continuación de otro nuestro anterior. Pues claro, ahí ya te estás delatando. Como tú pongas la cita completa, te estás delatando. ¿Vale? Bueno, voy a acertarme el flujo editorial porque creo que ya sabemos eso, de que el flujo editorial es el proceso a través del cual hay una evaluación por pares, el editor decide la respuesta, si se evalúa, se acepta, si se hacen modificaciones menores o se hacen modificaciones de mayor envergadura o se rechaza el trabajo. Normalmente ya la revista nunca directamente se acepta un artículo, siempre alguien ve cosas de mejora, con lo cual siempre hay por lo menos una ronda, y a veces dos o tres rondas más de evaluación, de diálogo, donde el trabajo va desde el autor al editor, de todos los revisores, revisor al editor, editor a los autores, y hay varias rondas, ¿no? Hasta que llega al momento deseado de la aceptación del artículo, donde normalmente los artículos se convierte de lo que es el manuscrito. El concepto del manuscrito es el trabajo escrito a máquina, a un ordenador, ¿vale? Ese es el manuscrito. Y el artículo no es el manuscrito. El artículo se llama artículo una vez que el manuscrito se maqueta y se corrige. Hay alguien en la revista que hace correcciones, ¿vale? Y hace el proceso de maquetación, que es el proceso a través del cual todos los artículos quedan igual, con la misma apariencia, porque tiene que tener una uniformidad. Ese proceso se llama maquetación. Y el resultado de la corrección y la maquetación es el artículo, ¿vale? La primera versión del artículo son las galeradas, las pruebas, imprenta, que se manda siempre a los autores para que diga, oye, mira, ya está el trabajo terminado, revísalo por si ves alguna cosa que está mal hecha, todavía tienen la oportunidad de hacer un cambio, pero vamos, cambio de no cambiar una frase, tiene que ser cambio muy pequeño, muy justificado. Entonces el revisor, el autor propone la propuesta y ya el artículo, a la galerada del artículo se convierte ya en el artículo que se publica, ¿vale?
Bueno, yo creo que vamos viendo hasta el final y ya estamos casi en la hora. Yo no sé si me da tiempo. Yo no querría terminar, no voy a dar tiempo a hablar ni de los criterios ni de los códigos éticos que habría que hablar, pero es que esto es para mucho más de 1 hora y cuarto. Pero sí me querría ver, creo que falta un poco en qué revistas publicar, ¿no? Y no sé si me veis. Yo aquí he cogido algunas revistas que son, todos son latinoamericanas, ¿eh? Yo creo que nuestro primer objetivo es publicar en revistas latinoamericanas. Si estamos empezando y son revistas de experiencia didáctica, mandar las revistas que no tengan indexación, ¿eh? Al principio. ¿Por qué? Pues porque las revistas que están indexadas tienen un volumen enorme de trabajo y tienen que hacer una selección muy fuerte. Tienen que hacer una selección enorme. ¿Vale? Por ejemplo, Eureka, tenemos que publicar no más del 10 o 15% de los trabajos que nos llegan. ¿Por qué? Porque nos llega un volumen, algo así como 300 artículos al año, y nada más que publicamos 40 o 41 o 42. Y dirá alguien, ¿y por qué no publicáis más? Porque la revista tiene los recursos que tiene de maquetaciones, de maquetadores y demás. Eureka funciona a coste cero. Lo único que tenemos un servicio de la universidad que nos ofrece un alojamiento de la revista y nos paga el gasto del DOI, el registro del DOI. Entonces, eso por una parte. Luego hay que saber, hay que buscar el trabajo, la revista donde yo publico en función del perfil de la revista. Por ejemplo, yo revistas de aula, de artículos de aula, por ejemplo, yo mandaría ahora mismo a Alambique, que es una revista que va dirigida al profesorado. En Eureka también tenemos las revistas que tienen secciones dedicadas a experiencia, innovación y recursos. Pero yo como primer artículo no lo recomiendo por eso, porque siempre yo creo que la primera experiencia grata es conseguir hacer un primer trabajo que me publique. Y hay que medir muchas veces dónde lo enviamos, ¿eh? Eso también los investigadores más experimentados tenemos que también calibrarlo. Si tengo una tesis que necesita un trabajo y lo tengo que tener, pues busco en poco tiempo, busco una revista que sea asequible, que esté bien situada, pero no a lo mejor una revista porque hay cierta urgencia y no me puedo permitir el lujo de que me lo rechace y después mandarlo a otra que no me da tiempo. Todo ese tipo de cuestiones hay que considerarlo, ¿no? Luego he visto aquí algunas revistas chilenas, creo que Reiné, que me la enseñó esta mañana Ainhoa, me la enseñó y lo que no sé si sigue, creo que sí sigue todavía en vigor, ¿eh? O la revista de educación científica, creo que también es chilena, ¿no? La revista, no sé si la conocéis. Luego está el Latin American Journal of Physics Education, está la revista argentina de investigación, la revista electrónica de investigación educativa, la revista de Nuevas Perspectivas, que también es argentina. Creo que la revista de Nuevas Perspectivas también es una revista interesante. Las revistas que están emergentes, que están empezando y que tengan de alguna manera mucho espacio para trabajos de aula son interesantes a la hora de mandarla, porque todavía no son a lo mejor excesivamente exigentes y nos puede ir bien, ¿no? Luego la revista, que en Colombia es una institución, aunque no está muy bien situada lamentablemente, pero es una revista magnífica, la de Tecne, Episteme y Didaxis, o la revista Góndola de Colombia también, efectivamente. En España está Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, que no solamente experimentales, pero que publica muchos artículos de didáctica de ciencias sociales. La revista PICE, esta otra revista que hay que levantar y está muy ávido de trabajo, de experiencia de aula, y una revista que yo creo que estamos poniendo toda la carne en el asador para que pronto entre en los grandes estándares indexados y creo que es una revista que hay que apoyar y bueno, y Eureka también, ¿eh? Eureka también hay que apoyarla. Enseñanza de la Ciencia, que es la que hemos echado los dientes todo el mundo, es una revista magnífica. Muchas veces, a ver, porque son las dos revistas españolas que tenemos indexadas, y muchas veces a mí me dicen, oye, Enseñanza de la Ciencia, y digo, espérate. Enseñanza de la Ciencia, nosotros no competimos con Enseñanza de la Ciencia. Enseñanza de la Ciencia es la revista, aunque ahora creo que está por debajo de la nuestra, en los rankings, pero eso no tiene nada que ver. Eso es coyuntural. Enseñanza de la Ciencia es una revista que tiene, ¿cuánto tiene? 45 años 45 años, y es una revista donde hemos echado los dientes todos los investigadores. Y a mí me interesa Enseñanza de la Ciencia
esté lo más alto posible en los rankings. ¿Por qué? Porque en enseñanza de la ciencia se cita trabajos de Eureka. Los trabajos de Eureka no se citan en el Journal o en Scientific, o se cita muy poco, no se cita en Science and Education, se cita en APICE, se cita en Enseñanza de la Ciencia, en las revistas latinoamericanas. Entonces yo quiero que todas estas revistas estén lo más alto posible, lo más alto posible. No competimos unas con otras, competimos con las otras revistas, con las anglosajonas y competimos a lo mejor con las de pedagogía general en los mismos rankings, pero no competimos entre nosotros. Cuanto mejor estemos todas, mejor. Es una cuestión de comunidad. Y hay que hacer un esfuerzo por citar más las revistas latinoamericanas. Y hay que pelearse, si hace falta, con las revistas anglosajonas para que admitan las citas de revistas latinoamericanas. Me parece, hace 20 años no las admitían las citas. Sencillamente no. Cambie usted esa cita por alguien anglosajón, porque tengo que hacerlo. El español es la segunda lengua más hablada del mundo como primer idioma, ¿eh? Después del chino, no después del inglés. El inglés es la lengua más hablada porque es la más internacional. Entonces tenemos que defender nuestra cultura, nuestra didáctica y tenemos que defenderla, ¿no? Y yo creo que tenemos que elevar arriba la revista. La última revista es Didacticae, es una revista de la Universidad de Barcelona, una revista que yo creo que es muy seria, es de didáctica específica, pero admiten trabajo de didáctica de la ciencia experimental. Y bueno, yo creo que ya me he pasado del tiempo, no mucho, 3 minutos. Hay cosas que me he dejado en el tintero, pero es que el tema es un tema muy amplio para hablar. Pero creo que más o menos he abarcado las grandes ideas de... Por ahí una pregunta, si da tiempo. Yo solo iba a decir que podemos responder unas 2 preguntas. Profesor Oliva, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lamento que se haya saltado los temas éticos porque mi pregunta va por ahí, porque siempre se pone el acento en la ética de los autores. Entonces mi pregunta tiene que ver es con la ética de las revistas. En particular, a lo mejor hay alguien conectado, conectada. Cuando enviamos un artículo, ella estaba en embarazo, ahora su hijo tiene más de 4 años y hay una revista que nos sigue dando vueltas. Ante ese tipo de situaciones, ¿cómo lo manejamos los autores, pero también cuál es el posicionamiento de la revista frente a esas situaciones que se vuelven éticas? Ya. Sí, eso es un problema que tenemos las revistas de educación y que tenemos que resolver, ¿eh? Pero yo te diría una cosa, los autores son parte perjudicada, enorme, 4 años me parece un tiempo excesivo de no publicar, pero la principal perjudicada al final es la revista, la propia revista, por muchos motivos, entre otras cosas, porque todas las citas que vosotros hacéis en el trabajo a las revistas son de hace 4 años o 3 años. Han caducado ya, ya no valen para los factores. Es que los factores de impacto te cuentan las citas de los 2 o 3 últimos años. Si yo mando un artículo a una revista con una cita y pasan 2 o 3 años que no me lo publican, pues dentro de 3 años, cuando las publiquen, en el año 2027, las citas son de 2024. Esas citas han caducado, no sirve. Por eso, las revistas de educación científica muchas veces tenemos un factor de impacto muy bajo. Factor de impacto de las revistas, por ejemplo, de ciencias, son mucho más dinámicas, mucho más dinámicas. Y eso hace que tenga no solamente más citas, sino, o sea, más citas vivas, ¿eh? Entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Pues eso es un problema. A nosotros nos ha pasado también, ¿eh? Hay veces que hay artículos, hay trabajos que los evaluadores no se ponen de acuerdo, que busca, para empezar, encontrar evaluadores, no sabéis la difícil que es. Es muy complicado a veces. Le manda una invitación a un evaluador, el evaluador tarda en contestarte, le insiste otra vez, te dice que bueno, que vas a evaluar, plaza los plazos, le escribe, oye, que termina el plazo de evaluación del artículo, mira que es que me he puesto enfermo y no he podido, y bueno, pues podía hacerlo en 2 semanas, intenta, bueno, negocias con él, le vuelve a escribir y no te contesta. Eso no pasa con todo, pero hay artículos en los que te puede ocurrir, ¿eh? A veces los 2 evaluadores no se ponen de acuerdo y hay que buscar un tercero. A veces también puede ocurrir que el trabajo se retrase porque se lo devuelve a los autores y los autores tardan más tiempo. A veces puede ocurrir, ¿eh? De todas maneras, yo creo que 4 años
es un tiempo, creo, excesivo. Que si ocurre, yo lo que diría que tienes que denunciarlo a la propia revista al editor, si comentarlo. A mí me ha pasado, es decir, que en Revista Eureka a veces ha ocurrido que algún editor, no somos profesionales del mundo de la publicación, al contrario de lo que ocurre con las revistas internacionales norteamericanas, de las grandes editoriales, Springer, Taylor Francis, Williamson, Elsevier, que pueden ser más o menos profesionales de la labor. En las revistas universitarias latinoamericanas yo creo que no hay ninguna, no nos dedicamos a esto. Y claro, a veces el nivel de exigencia que podemos tener los editores con las personas que compartimos una responsabilidad editar es un compromiso limitado. No quiero que se me vayan, no quiero que se me vayan porque los necesito en la... Pero me ha ocurrido a veces que me han llegado de algún autor, mira, este trabajo lleva un año y puede suceder por muchas razones. Un año ya es mucho. 2 años para mí es inaudito. Y 4 es un crimen. Ahora no me digas que es de la revista Eureka, porque bueno. Muchas gracias por la pregunta, la respuesta. Yo creo que hay una oportunidad para otra pregunta. Si alguien quiere hacerla, ¿no? Más contingentes, más necesarios, si por ahí nos puede dar luz por dónde se ve mayor interés o lo que más se publica o lo que cuesta más publicar. Por ejemplo, comentábamos el otro día con el grupo de investigación, quizá naturaleza de la ciencia está súper desarrollado y en esa línea se ha visto cuando hemos enviado trabajo que ha costado más publicarlo, versus, por ejemplo, modelización, que todavía está muy, muy fuerte. Entonces, ¿se ve alguna tendencia? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo la tendencia que yo, de alguna manera, intuyo es que tiene que haber una integración. Tenemos que empezar a ver integraciones. Es decir, no podemos convertir en líneas de formación siempre lo que son nuestras líneas de investigación. Es decir, si yo practico en mi línea de investigación de modelización, creo que en la formación de profesorado debe ir un poquito más allá. No puedo privarle, de alguna manera, o bien directa, puedo coger la modelización, pero tengo que llegar a la argumentación, tengo que llegar a la indagación. No puedo obviar. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que me parece importante es intentar integrar, buscar modelos integradores donde dejemos de hablar porque de modelización e indagación y ir hacia algo que unifique, ¿no? Porque al final y al cabo son tendencias, pero yo digo, la modelización, si se hace bien, hay un momento dado que los alumnos tienen que buscar datos para dar sentido al modelo. Y eso no es indagación. Y si la indagación está bien hecha, no debe ser en vacío, debe ser partiendo de un modelo y hacia un modelo. Luego ya estamos modelizando. Y si los alumnos cuando están modelizando tienen que contar su modelo, está argumentando. Entonces, creo que a lo mejor en el futuro, no sé si estamos preparados para ello, tendríamos que ir buscando planteamientos más integradores. Creo que en otro momento, en el marco socioconstructivista se intentó. Creo que los trabajos de Rosalind Driver en el año 86, hace muchos años aquello, pues lo mismo es momento de recuperar un poco visiones más de conjunto, actualizar, porque claro, yo como decía el otro día, el tema de las ideas de los alumnos, pues llegamos en el marco socioconstructivista, el cambio conceptual, llegamos a dos errores gordos de pensar la ilusión de que los alumnos se despiertan por la mañana y piensan que el mundo es de una manera y tú llegas a la clase, un conflicto conceptual y ya le has cambiado la idea. Eso fue un error. Y el otro error era pensar que las ideas anteriores se borran. Entonces, hay que renovar un poco los planteamientos, pero creo que deberíamos ir hacia enfoques integradores. Y nos encontramos ahora un problema, creo, de dispersión, gamificación por un lado, de dispersión y de moda, que me parece más peligroso. La gamificación, que bueno, la gamificación es un recurso, punto. La gamificación es un recurso. STEM, para mí, yo no veo que STEM es algo que es útil, pero creo que se ha convertido en una moda excesiva.
y no entiendo. Entonces, creo que esa fragmentación en líneas de trabajo tan diversas, yo creo que hay que buscar más bien puntos de integración. Esa es mi visión, ¿eh? Muchas gracias, doctor José María. Agradecerle a los presentes, a los que están en línea. Yo creo que ha sido una jornada bien interesante, ¿no es cierto? Con hartas ideas que nos vamos y reflexiones, yo creo, y hartas preguntas. Y para finalizar y para agradecerle en nombre de la sociedad, le queremos hacer entrega de un regalito, un pequeño detalle. Bueno. ¿Ya? Así que le vamos Muchas a pedir gracias. a parte Muchas de nuestra gracias. directiva, a Carlos Vanega, que él es nuestro tesorero actualmente, a ver si puede entregarle un regalito en nombre de la sociedad y a ver si la Paula le hace una fotito. Bueno. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Esto lo voy a abrir, lo voy a sacar, para que lo vean. ¡Oh! Ha dado con mi punto flaco. Ay, qué bien, qué bueno. Muchas gracias, ¿vale? No, descuida que no. Muchas gracias. Sí, solo con el regalo. Bueno, vamos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias y le vamos a invitar a los presentes a que disfrutemos de un café y podamos seguir conversando en el café. Y gracias por haber venido el día de hoy y acompañarnos. Y a las personas que están online, nos vemos en otro momento. Muchas gracias.